Bienvenidos a todos a este panel que tratará sobre el financiamiento e inversión sustentable. Están con nosotros tres expertos en la materia que nos platicarán sobre la deuda ASG, los diferentes tipos y formatos de esta, así como sus aplicaciones prácticas. Muchas gracias Marius Calvet, Javier Bernal y Daniel Gracián por acompañarnos. Tenemos algunas preguntas que recibimos sobre el financiamiento e inversión sustentable en México. Queremos pedirle a Javier Bernal si nos puedes dar un panorama general de las finanzas verdes y sustentables en el país y a nivel global. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Santiago. Es un honor participar aquí en este panel en el marco de la tercera convención digital de AMIG. Agradezco mucho la invitación y saludo a los colegas del panel esta tarde en un tema pues, tan relevante como el desarrollo del mercado de las finanzas verdes y sostenibles en nuestro país. Vamos a aprovechar para darles un poco de contexto de cómo está el desarrollo de este tema a nivel global y en México cómo vamos internalizando estos factores dentro de lo que es el sistema financiero. Para esto, pues preparamos un par de láminas que quisiera yo compartir con ustedes. Antes que nada, también gracias a todo el público en general que participa en este panel, en el marco de esta convención. Agradecemos mucho su presencia. Bueno, les cuento un poco que la economía global pues, está en una profunda transición, que está buscando impactos positivos en el medio ambiente, en la sociedad y que se promuevan mejores prácticas de gobernanza en todos los sectores productivos de las economías, así como el desarrollo de infraestructura que pueda tener impactos positivos en estos tres frentes, ¿no? Como ustedes saben, existen esas tres letras, ESG, Environmental, Social and Governance, que en español es ASG, Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo. Y bueno, pues son estos tres frentes en los que se busca tener e impulsar impactos positivos. Esto, de alguna manera, es un reto global bastante importante. Se calcula que se requieren más de 50 trillones de dólares en los siguientes 10 años para financiar la transición a esta nueva economía, a un ritmo de 5 trillones de dólares anuales. Y bueno, pues solamente el año pasado fuimos a nivel global capaces de movilizar 1 trillón de dólares. Esto de alguna manera son cifras que nos comparte Sean Kidney, el CEO de nuestro socio estratégico de CBI, Climate Bonds Initiative, esta ONG líder a nivel global en términos del impulso de la movilización de capital con impacto ESG. Esto la verdad es que es un tsunami, pero sí trae implícito riesgos financieros y oportunidades que hay que aprender a identificar, a gestionar y a capitalizar. Esto implica que se desarrolle el mercado de las finanzas verdes y sostenibles por parte de todos los agentes en una economía, especialmente en el sector financiero y bursátil en todo el mundo. Inversionistas institucionales lideran este movimiento a nivel global porque pues, realmente lo que están buscando es mayor resiliencia de sus portafolios que tienen bajo gestión y así poder cumplir de una manera mucho más eficiente el mandato fiduciario que tienen. En consecuencia de esto es que ha nacido el mercado de bonos etiquetados. No sé si todos ustedes han oído lo que son los label bonds ESG. En México estos bonos particularmente iniciaron con el desarrollo de los bonos verdes, con la B, sociales con la S y X como que denotan los bonos sustentables. Y bueno, pues así como otras etiquetas que se han ido desarrollando, esto de alguna manera ha dado pie a que el mercado se desarrolle, ya que estos bonos tienen dos particularidades bien importantes, que uno es la segregación de los fondos, que se utilizan para impactar procesos económicos o infraestructura con esta orientación ESG, así como tienen un enorme grado de transparencia, ya que el emisor genera un reporte una vez al año. Es muy importante comentar que a nivel global el monto de bonos etiquetados asciende ya a 2.8 trillones de dólares. Sin embargo, se calcula que pues, esta movilización de capital solamente hoy día representa el 2% de todos los bonos en circulación.
Ante este contexto, vemos cómo hay una enorme acción en el desarrollo de productos y soluciones financieras por parte de pues, los mercados bursátiles bancarios en el mundo de la gestión de activos, así como otros proveedores de servicios financieros. Y todo esto pues tiene un enorme crecimiento, una enorme perspectiva mirando al futuro. Se estima ya hoy que más del 30% de los activos bajo gestión a nivel global contemplan ya en sus objetos y procesos de inversión los factores ESG o ASG para la toma de decisiones. Así como en la banca, pues existe una enorme tendencia a desarrollar productos de financiamiento y captación en el mundo del Asset and Liability Management. No voy a meter por ahí con mucha profundidad porque creo que algunos de nuestros colegas nos van a dar un poco más de visibilidad en este frente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí un poco compartir con ustedes qué es el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, el famoso CCFB. Es una asociación civil que representa al sector financiero mexicano y a un sinfín de instituciones que buscan promover mejores prácticas de finanzas sostenibles, la creación de capacidades y la articulación de agendas de todos los miembros de los diferentes sectores para poder movilizar capital que permita esta transformación. Hoy día el CCFD está formado por más de 90 altos ejecutivos que representan actualmente a 300 instituciones con activos que ascienden ya al un poco más del 25% del PIB en México. Los objetivos generales del Consejo es promover el diálogo entre diversos actores y gremios financieros, crear conciencia sobre la necesidad de identificar, cuantificar y gestionar nuevas oportunidades y riesgos financieros, proponer incentivos y mecanismos que provoquen y detonen el desarrollo de vehículos de inversión, instrumentos financieros y que haya regulaciones que vayan acorde y que alineen el desarrollo del mercado en cuanto a la movilización de capital en nuestro país. También es muy importante el llevar a cabo alianzas estratégicas con organismos e instituciones internacionales que de alguna manera proveen las mejores prácticas, guías y frameworks de lo que está sucediendo a nivel internacional. Siguiente. Bueno, pues aquí dejarles un poco una imagen de lo que es el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Está formado por toda una serie de instituciones, principalmente yo diría que los copresidentes que lideran esto vienen del buy side, así como algunos bancos. Como pueden ver, pues esto está liderado por Sura, por Citibank, por BlackRock, HSBC y gestión de activos en Afore 21 Banorte. Esto de alguna manera pues es una plataforma ya única, referente a nivel internacional, no nada más en los mercados emergentes y en los países desarrollados. Han quedado muy impresionados de que en México exista una sola plataforma en donde se articula toda esta agenda y bueno, pues los resultados los compartiremos con ustedes más adelante. Las declaraciones públicas de este consejo, llevamos 4 declaraciones públicas en pro del desarrollo del mercado de bonos verdes, el financiamiento con esta orientación ESG. También se han hecho declaraciones en pro sobre la divulgación de información ambiental, social y de gobierno corporativo. Y bueno, pues últimamente también ha habido un par de declaraciones bastante importantes por cuenta de las emisoras, así como de la banca a través de la ABM. Siguiente. Bueno, aquí comentarles que pues, nada más esta estructura ha sido capacidad de movilizar 20 billones de dólares a través del mercado de bonos etiquetados en nuestro país. Y bueno, pues esto nos tiene la verdad que con bastante entusiasmados y con un compromiso muy grande mirando al futuro, porque bueno, pues hasta ahora este mercado de bonos etiquetados pues ha sido una gran palanca para el desarrollo y la movilización de capital en nuestro país. Siguiente. Bueno, por último, comentarles que, bueno, pues todo esto ha sido a partir de una serie de intercambios con misiones en Europa. Hemos tenido una gran labor en cuanto a lo que es los talleres y la divulgación financiera. Y bueno, pues las alianzas estratégicas con diferentes organismos internacionales también ha sido una parte central, así como la participación de este consejo en el Comité de Sustentabilidad de las diferentes autoridades. Adelante.
Bueno, yo aquí cedería la palabra a Santiago y gracias por permitirme darles este contexto y esta introducción. Voy a leer ya la siguiente. Muchas gracias, Javier. Hay algunas consultas por parte de nuestra audiencia, ya que a veces no se conocen con detalle los tipos de instrumentos etiquetados como bonos verdes, sociales y sustentables, sus características y beneficios. Para ello, te pediríamos, Marius, que nos platiques sobre el tema. Claro que sí, Santiago. Muchas gracias y mucho gusto de estar aquí con ustedes el día de hoy, gracias a la MIB. Y bueno, sí, efectivamente, el sector financiero ha desarrollado diferentes instrumentos para justamente movilizar el capital hacia los proyectos sostenibles. Los diferentes instrumentos que vemos, todos tienen que estar debidamente registrados y están normados por distintos principios. Como todos conocemos desde hace tiempo ya los principios de los bonos verdes, los Green Bond Principles. Tenemos instrumentos que están registrados por la Loan Market Association, que son temas como de green loans, créditos verdes, créditos sociales y créditos vinculados. Cuando hablamos de estos distintos instrumentos, de por qué los diferenciamos entre verdes, sociales y sustentables, y lo mencionó brevemente en una parte inicial de su presentación Javier, el tema de etiquetarlo como verde, social y sustentable, como todos sabemos, es según a qué se destinan los recursos que se están otorgando a través de este instrumento o para qué se están destinando los recursos. Ese es un tipo de instrumentos en las finanzas sustentables que se llaman los instrumentos basados en el uso de los recursos o el use of proceeds. El dedicarlos a actividades que son etiquetadas como verdes o ambientales son los que llamamos bonos verdes o créditos verdes. Y esto se tiene que normar vía una lista de actividades elegibles que se consideren verdes según las taxonomías que se utilicen, y como todos sabemos, la que más se utiliza y la que norma esto es hoy en día la taxonomía europea. Los instrumentos que se etiquetan como sociales, por supuesto, tienen una lista de actividades elegibles como sociales, que están normados también por los Social Bond Principles o los Social Loan Principles de la Loan Market Association. Y la forma de medirlo, como todos sabemos, las métricas en el tema ambiental a veces son más cuantitativas, en el tema social es difícil encontrar a veces los datos cuantitativos para hacer las métricas del avance en estos instrumentos de tipo social, pero existe ya la forma y existen ya cada vez más categorías de actividades elegibles sociales. Existen otro tipo de instrumentos que llamamos también vinculados en la sustentabilidad. Los instrumentos vinculados en la sustentabilidad son aquellos en el cual, por ejemplo, en un crédito vinculado en la sustentabilidad, quien recibe el financiamiento decide para qué utilizará los recursos y no tiene que estar ligado con ninguna actividad sustentable. Puede ser un tema que hayan definido para avances en su negocio, pero durante la vigencia de ese crédito se establecen junto con el cliente y con la verificación de una organización externa, que es una opinión de segunda parte o un second party opinion, se establecen KPIs o indicadores de la estrategia de sustentabilidad de la empresa que recibe este financiamiento o la organización o gobierno que lo recibe, y se monitorea durante la vigencia del crédito cómo va avanzando frente a esos KPIs. Lo interesante de los créditos y de los bonos vinculados es que pueden establecerse distintos KPIs, no enteramente en la parte verde o en la parte social, sino pueden ser mezclados. Cuando hablamos de bonos o créditos sustentables, estamos hablando que tienen un uso de los recursos para actividades que son combinadas entre lo verde y lo sustentable. Es muy importante mencionar que todos estos instrumentos, hablemos de verde, de social, de sustentable, hablemos de los que son de uso de recursos o los que son vinculados, es importante mencionar que todos requieren cierta documentación siempre extra a lo que sería un crédito no etiquetado como sostenible o como verde. El
tema de la transparencia en los instrumentos de las finanzas sustentables es esencial. La documentación y el cumplimiento de los distintos pilares de los principios de los bonos verdes o de los créditos verdes, y el cumplimiento también de contar con esas verificaciones externas o un framework o marco para emitir un bono verde social o sustentable. Entonces, el tema de la documentación, lo que representa en este tipo de créditos es, como nosotros llamamos en HSBC, son líneas de defensa para evitar el greenwashing, para evitar que estos instrumentos sean utilizados para actividades que quizá no enteramente son verdes o son actividades elegibles según las taxonomías aceptadas, o quizás lo son, pero no son suficientemente ambiciosas o relevantes dentro de la estrategia de sostenibilidad o del sector de la empresa u organización que emite el bono o que toma el crédito. Esta línea de defensa consiste en tener second party opinions, en tener un framework que norme este bono, en validar que sea relevante, que sea material, que sea ambicioso. Y hay una segunda línea de defensa de gobernanza que aprueba todos estos instrumentos. Entonces, ya como resumen, vemos que existen distintas oportunidades de transferir el capital hacia actividades que denominamos como sustentables en la parte ambiental, en la parte social. En los créditos vinculados encontramos también hasta KPIs relacionados con la G del ESG, de la gobernanza. Conforme la organización va avanzando en temas de gobernanza, se puede establecer un KPI. Y todos estos instrumentos requieren estar normados, requieren todo el cumplimiento de la transparencia periódica durante la vigencia del instrumento y requiere siempre de estar cuidando con estas líneas de defensa el tema del greenwashing. Somos igualmente responsables ante este riesgo. La institución que emite el bono, que otorga el financiamiento, como también la parte que recibe este financiamiento. Entonces, así se conforman todos estos instrumentos verdes, sociales, sustentables o vinculados a la sustentabilidad, o también temáticos de género, de COVID, de salud, entre muchos otros. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Y justo ahondando sobre el tema de instrumentos vinculados a la sostenibilidad, sobre el cual quisiéramos que Daniel nos comente al respecto, ya que a veces existe esta duda entre este tipo de instrumentos y los etiquetados que nos platicabas, así como las diferencias o similitudes. Entonces, adelante, Daniel. Claro que sí, muchas gracias, Santiago. Un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Y es una muy buena pregunta. Yo diría que los instrumentos vinculados a la sostenibilidad, como explicó Marius, tienen características fundamentalmente diferentes a los de uso de fondos. Y la principal diferencia es que estos instrumentos pueden utilizarse para cualquier propósito. Es decir, los fondos de un crédito bancario o bono vinculado a la sostenibilidad no está sujeto a restricciones para fondear únicamente proyectos verdes o sociales, sino que se pueden utilizar para usos generales, ¿no? Como capital de trabajo, CAPEX, inversiones, dividendos y cosas similares. La otra diferencia, que en realidad es la característica principal de esos instrumentos, es que la empresa o el deudor sí tiene que establecer ciertos indicadores o KPIs, ya sean ambientales, sociales o de gobernanza, y también tienen que establecer metas ambiciosas para estos KPIs. Y esos indicadores pueden ser desde indicadores ambientales, como reducción de emisiones o incremento de uso de energía renovable, que son los más comunes que vemos en la parte ambiental, hasta indicadores sociales y de gobernanza, como diversidad de género, porcentaje de minorías en puestos directivos y cosas similares, ¿no? Entonces, lo más importante aquí en realidad cuando uno está estructurando este tipo de instrumentos es escoger KPIs que sean materiales para el negocio y la industria. Ya sabemos que los KPIs pueden ser diferentes para cada negocio o para diferentes industrias. Lo bueno de esto es que ya se han desarrollado muchos recursos para poder identificar cuáles son los KPIs materiales. Hay mapas de materialidad como son de MSCI, SASB, que al final nos ayudan a identificar cuáles son los KPIs adecuados que deberíamos estar utilizando. Ahora,
ya que los KPIs hayan escogido y las metas para estos indicadores hayan establecido, se tienen que medir de forma periódica. Eso es muy importante, ¿no? Y si la empresa logra cumplir las metas establecidas, hay un posible descuento en la tasa de interés, pero si no se cumplen las metas establecidas, también hay un posible incremento en el interés o el cupón del bono. Y eso también es una característica principal de estos instrumentos vinculados. Entonces, como pueden ver, hay varios elementos interesantes sobre estos instrumentos. No hay limitación del uso de fondos, le da muchísima más flexibilidad al deudor y al mismo tiempo existe una posibilidad de que el costo del financiamiento se reduzca, lo cual también es evidentemente atractivo para un deudor. Y bueno, algo importante también mencionar, y Marius también comentó sobre esto, es que ya hay estándares y guías establecidas por diferentes asociaciones internacionales que se deben de seguir para que estos instrumentos al final sean creíbles, ¿no? Y esto es muy importante porque le da mucha más transparencia al mercado y es algo que definitivamente necesitamos, transparencia en el mercado de ASG. Y bueno, para finalizar, tal vez son precisamente esos elementos que han hecho que estos préstamos vinculados, bonos vinculados, hayan aumentado de popularidad en los últimos años. Lo vemos claramente en el volumen global de estos instrumentos. Los préstamos vinculados, por ejemplo, de forma global llegaron cerca de 330.000 millones en el 2021, más de 2 veces de lo que se vio en el 2020. Los bonos vinculados, algo parecido, llegaron a 100.000 millones en el 2021 y lo que llevamos del año ya llevamos 79.000 millones de emisiones. Entonces, es algo que estamos viendo más y tal vez para finalizar, y es un punto importante, es que aunque estoy destacando aquí los bonos y préstamos vinculados como instrumentos, en realidad no se limitan solamente a préstamos bancarios y bonos. Por nuestro lado, por ejemplo, ya hemos estructurado derivados vinculados a la sostenibilidad, cartas de crédito, trade finance, y también acabamos de lanzar depósitos vinculados a la sostenibilidad. Y creo que es importante destacarlo porque demuestra no solamente la versatilidad de la estructura, sino también la innovación que permite el mercado de ASG en general. Muy claro, Daniel. Muchas gracias. Con esto hemos visto que hay un mercado que ha tenido una amplia expansión, como es el caso de los créditos bancarios ASG, en lo cual Marius cuenta con la más amplia experiencia. Marius, ¿nos podrías platicar sobre el desarrollo y expectativas de dicho mercado? Muchas gracias. Sí, efectivamente, hemos estado viendo un crecimiento bastante grande en la parte de financiamiento de operaciones etiquetadas como verdes, sociales o sustentables. Lo que estamos viendo es, inicialmente, las empresas que toman estos créditos son las empresas medianas hacia grandes o las grandes emisoras o las empresas corporativos que operan en varios países, que son empresas que tienen todos los datos requeridos para poder enfrentar y cumplir con estos pilares, por ejemplo, en el caso de los Green Loan Principles, de los créditos verdes. Las empresas grandes están más acostumbradas a reportar, a medir y a constantemente tener los datos requeridos. Lo que estamos viendo nosotros es, hay 2 temas. Primero, el tema de que a estas mismas empresas de un tamaño mayor que participan en los mercados y que están expuestas a los requerimientos de los inversionistas y de ciertas regulaciones en algunos mercados, se les está pidiendo ya, como todos sabemos, que divulguen el desempeño en ESG de su cadena de valor. Estamos viendo entonces que existen ciertas organizaciones, ciertas empresas que no son tan grandes, que son de mediano tamaño, que empiezan a atraerse por este tipo de créditos justamente para avanzar en sus estrategias, pero también porque el acompañamiento de un banco en el financiamiento, etiquetando esta transacción como sustentable, le da muchísimos puntos más frente a aquella empresa de la cual quiere seguir siendo proveedor o quiere ser su proveedor, quiere formar parte de su cadena de valor, justamente porque estas transacciones, como todos hemos mencionado, requieren mucha más documentación, mucha más transparencia y monitoreo continuo del tema y del uso de los recursos o de los KPIs que se establecieron. Entonces, esto quiere decir que
si bien vimos en un principio las empresas más grandes, que son las que tienen los datos necesarios para los requerimientos de transparencia, ahora vemos a empresas más chicas queriendo también accesar este tipo de créditos, justamente por la posibilidad de que esto muestre mucho más seriedad, profundidad y una estrategia de sustentabilidad mucho más robusta. Otro tema que también estamos viendo y en los bancos que tenemos estrategias de sustainable finance, de financiamiento sostenible, vemos también que estamos empezando a tratar de ajustar también los productos para que podamos atraer también a empresas pequeñas. ¿Qué pasa? Que las empresas pequeñas, evidentemente con lo que estoy diciendo, no tienen las capacidades de generar estas métricas y de generar estos datos. Y lo que estamos viendo es que los bancos podemos, mediante alianzas, para que estas empresas pequeñas se suban a las finanzas sustentables, estamos viendo ajustar justamente para que sean accesibles a estas empresas. Y eso incluye también, y para nosotros la definición es que a lo mejor en el siguiente par de años, en este año o en el siguiente, todavía los bancos vamos a tener que hacer un esfuerzo de apoyo en capacitación, en otorgamiento de plataformas para ayudar a las empresas pequeñas a subirse a las finanzas sustentables, en otorgarles a lo mejor una calculadora de carbono vía una alianza que el banco desarrolle. Eso lo estamos haciendo nosotros en algunos países de la TAM, justamente para ayudar a estos clientes más pequeños a entrar también en el mercado del financiamiento verde, social o sustentable. Entonces, sí va a haber un desarrollo que incluya no solamente a las empresas grandes y a las medianas, que son cadena de valor, sino que también tenemos la oportunidad de subir, ahora sí que un porcentaje mucho más grande de la economía con las empresas más pequeñas. Esa es la expectativa. Creemos que va a seguir creciendo todavía este mercado. El tema de los créditos vinculados es muy atractivo para las organizaciones porque justo como lo acaban de explicar ahorita con muchísimo detalle, el uso de los recursos puede ser destinado para lo que requiera la organización en su negocio, pero puede establecer KPIs de cualquier tipo del I, de la S o de la G, y vemos que hay mucho interés por los créditos vinculados a la sustentabilidad. Muchas gracias. Y por otro lado se encuentra la oferta en el mercado de bonos ASG, la cual ha venido evolucionando de forma importante. Para ello, le cedería la palabra a Daniel para que nos compartas tu experiencia y visión a futuro. Muchas gracias, Santiago. Pues evidentemente el mercado en general este año ha estado muy complicado. Los números de inflación, alza en tasas, la guerra en Ucrania han creado pues muchísima volatilidad en el mercado de bonos y hemos visto muchos emisores que han decidido esperar hasta que hay un poco más de certeza sobre lo que vaya a pasar. Sin embargo, en el 2021 sí vimos un nivel récord en emisiones ASG, es decir, verdes, sociales, sustentables y vinculados, con un volumen global cerca de 1,2 trillones de dólares, casi 2 veces más que en el 2020. Creo que la pandemia definitivamente fue parte del causante de este crecimiento, especialmente en el incremento de los bonos sociales que muchos soberanos emitieron para fondear el apoyo a familias impactadas por COVID. Pero bueno, como dije, dada la volatilidad, las emisiones globales actualmente se encuentran en cerca de 640.000 millones, un 13% por debajo del mismo periodo el año pasado. Sin embargo, sí tengo que decir que hay notas muy positivas en los últimos 2-3 meses. Hemos vuelto a ver bastante actividad, no solamente en los mercados internacionales, sino más que todo en los mercados de bonos locales, ¿no? Especialmente México y Chile. Y bueno, ahora para mí lo que es más interesante de estos números en realidad no es el volumen o el récord en montos, sino es ver cómo ha cambiado la mezcla de estos instrumentos, ¿no? Históricamente, más del 50% de las emisiones ASG han sido verdes, como dijo Marius anteriormente, para fondear proyectos verdes, pero esto ha cambiado drásticamente desde el año pasado. Como comenté, vimos más bonos sociales y sustentables salir al mercado, pero lo más interesante en realidad es el incremento en bonos vinculados a la sostenibilidad.
Y esta es la misma tendencia que estamos viendo en bonos ASG en América Latina, ¿verdad? Que por cierto a finales de agosto sumó alrededor de 21.000 millones, un número bastante robusto. La diferencia principal entre la tendencia en América Latina y el mercado global es que en nuestra región sí hemos visto un mayor porcentaje de bonos sociales, y esto especialmente por los bonos sociales del gobierno de Chile y Perú el año pasado. Pero la tendencia de bonos vinculados a la sostenibilidad sí se mantiene en nuestra región y lo pudimos ver perfectamente este año también con el gobierno de Chile, que lanzó el primer bono vinculado soberano en el mundo. Esto nunca se había hecho antes, lo hizo Chile en marzo de este año. Y de hecho recientemente el gobierno de Uruguay también anunció que iba a emitir un bono similar, ¿no? Y bueno, en realidad no voy a esconder el hecho de que todavía hay muchos inversionistas que tienen dudas sobre este instrumento, principalmente porque hay varios elementos que todavía pueden ser un poco subjetivos, pero sí existen iniciativas en el mercado para seguir dándole más transparencia a este tipo de bonos. Vimos recientemente como un buen ejemplo una biblioteca de KPIs que publicó la International Capital Markets Association recientemente, y esto da mucha más transparencia en qué tipo de KPIs se puede esperar para diferentes industrias. Entonces, por eso creo que en temas de lo que veo hacia un futuro en el mercado de bonos, el incremento en bonos vinculados a la sostenibilidad va a continuar, no solamente en la parte internacional, sino también en los mercados locales, ya que, como dije anteriormente, le da mucha más flexibilidad al emisor, por un lado, y por otro lado, le da claridad al inversionista sobre cuál es la estrategia sostenible del emisor un poco más largo plazo, ¿no? Y claramente, bueno, existe también un posible incentivo financiero para el inversionista si el emisor no cumple con sus promesas. Otra tendencia que estamos viendo y espero que se vaya a desarrollar un poco más a futuro es regulaciones, ¿no? La regulación financiera en todos los países, y esto en realidad viene acompañado por un incremento en la sofisticación de los inversionistas. Entonces, al existir más escrutinio por parte de reguladores sobre estos instrumentos, los fondos de inversión, fondos de pensiones, inversionistas en general, están estableciendo equipos especializados para analizar este tipo de bonos. Y lo estamos viendo nosotros muy de primera mano cuando estamos apoyando a nuestros clientes, ¿no? Las preguntas que están haciendo están siendo más detalladas y ya en realidad esperan no solamente que el instrumento sea creíble, ¿verdad? Sino que también existe una estrategia sostenible detrás de todo esto, ¿no? Que sea coherente, que existe una visión a largo plazo, 2030, 2050, y que también se demuestre que toda la organización está comprometida con estos objetivos sostenibles. Y para finalizar, también seguimos pensando que los gobiernos van a seguir siendo actores claves importantes en el desarrollo de estos mercados locales de bonos ASG. Lo hemos visto con la emisión sustentable local del gobierno de México este año, por ejemplo, que fue sumamente exitoso, muy importante también para el mercado local. Creó una curva sostenible local como referencia para emisores corporativos. Lo hemos visto lo mismo en Colombia con sus emisiones locales verdes. Y como digo, este tipo de participación por los gobiernos muestra al resto de emisores que existe seriedad, que existe un compromiso en alcanzar las contribuciones nacionales al Acuerdo de París, y también facilita, incentiva al resto de participantes a ligar su estructura de capital con sus objetivos de sostenibilidad. Muy interesante, muchas gracias. Por último, quisiera pedirle a Javier, quien es pieza clave, consejero y fundador del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, que nos comparta qué promueve dicho consejo, cuál ha sido su labor para desarrollar este mercado en México, así como los trabajos que realizan ante los desafíos del cambio climático al cual los enfrentamos todos. Adelante, Javier. Gracias, Santiago. Bueno, pues yo creo que el principal reto que hay es cómo financiar esta transición, como ya se comentó. En México se estima que vamos a requerir alrededor de 100 billones de dólares en los siguientes 10 años. Hasta ahora, como les había comentado, llevamos un poco más de 20 billones de dólares que se han ido movilizando a través del desarrollo del mercado de bonos etiquetados. Creo que para poder poner esto en contexto, quiero compartir esta gráfica con ustedes, donde, bueno, podemos ver las dos barras centrales, como en el 2021 y en el 2022,
el Consejo y todos sus aliados estratégicos, todas las organizaciones que pertenecen al mismo, pues han logrado hacer que el mercado realmente empiece a detonarse en el 2021. Esto de alguna manera ya hoy cuenta, tenemos más de 40 emisores, más de 90 emisiones desde el 2015 hasta en lo que va del 2022. Tenemos una serie de etiquetas, como ya se ha mencionado, en donde ahí compartimos con ustedes los montos de cada una de las mismas. Y bueno, pues no nada más hemos tenido este desarrollo en diferentes etiquetas, sino que también del lado derecho en la lámina podemos ver que más allá de los bonos etiquetados en México, existen ya otros productos financieros como lo que son índices sustentables, como el de la Bolsa Mexicana de Valores, el de Viva. También ya hay más de 10 o 12 fondos ESG de gestores de activos como Santander, Finaxes, BlackRock, Valmex, BBVA, Fondos Banorte, Scotia Fondos, más fondos y últimamente Monex también lanzando su fondo ESG. Esto de alguna manera se suma también por el lado de los ETFs que traen ya orientación ESG, como los iShares de ESG MCI México, de Lixor. Y también algo que ha sido muy impresionante es que ya empieza a haber notas estructuradas con esta metodología en cuanto al rendimiento y a la composición de su portafolio con esta orientación ESG. Es muy importante mencionar que el crecimiento de este mercado ha sido muy interesante y sobre todo cuando uno le mete lupa y vemos que el porcentaje de deuda con etiqueta, por ejemplo, en el 2020 era de tan solo el 7% del total de las emisiones que se emitieron ese año. En el 2021 se movió hasta 25%. Creemos que en el 2022 va a terminar siendo más allá del 30%. Entonces, esto quiere decir que, como lo mencionaban mis colegas panelistas, el mercado tiene un enorme apetito y aceptación y que reconoce los atributos que tienen estos instrumentos. Siguiente. Por cuestiones de tiempo voy a saltar un par de láminas. Pero bueno, siguiente, por favor. Siguiente. Y bueno, yo creo que algo que es muy interesante para el público que nos acompaña el día de hoy es a dónde se está yendo todo este dinero. ¿Cuáles son los sectores que tienen este impacto ASG o ESG en nuestra economía en México? Puedo mencionar simplemente 10 o 11 de los mismos, donde principalmente se está canalizando todo este recurso. Claramente, pues por su propia definición natural, pues energía solar, energía eólica, ahorro y eficiencia energética, uso eficiente del agua, transporte sostenible, gestión de residuos, eficiencia energética en edificios, agricultura sostenible, tratamiento de aguas residuales y, bueno, potabilización de agua y vivienda sostenible. Digamos que son los sectores centrales y ahí vemos cómo con esas barras pues se ha ido canalizando todo este recurso y sin duda pues estos sectores son los que tienen mayor impacto, que es el que se busca. Siguiente. Bueno, pues por último compartir el reto hacia el futuro, como les mencionaba, en un roadmap mirando al 2030, en el Consejo tenemos como objetivo movilizar $100 billones. Tenemos 4 grupos de trabajo. Es un gran endamiaje sistémico para lograr este objetivo, donde hay un esfuerzo colectivo de todos los actores en pro de sentar las bases, pues en términos de estándares de productos, de política pública, de educación, de difusión y de, bueno, cómo buscar y encontrar las fórmulas para poder potencializar y desarrollar el financiamiento sostenible. Creo que algo que es muy importante, y con esto quisiera cerrar mi participación, es ¿cuál es el principal reto del sistema financiero mexicano en términos de finanzas verdes y sostenibles? Creo que hasta ahora la historia en el mercado bursátil a través del mercado de desarrollo de bonos etiquetados es fascinante. Y la verdad es que hay muchísimo por hacer, no nada más en bonos plain vanilla etiquetados, sino que ya vemos otros instrumentos como fibras verdes con esta orientación, SECADES también que ya internalizan los factores ASG, pero creo que el gran componente y el gran reto es subir a la banca, subir al balance de los bancos en esta historia para que se haga una simbiosis, se correlaciona el proceso. Una vez que la banca entra a financiar y con el músculo de la banca a entender
a saber pricear, a encontrar los mecanismos de fondeo, porque mucha de esta infraestructura ASG o ESG pues son normalmente típicamente plazos largos. Entonces, hoy día nos encontramos enfocados como en nuestro siguiente ciclo, después de estos 7 años de historia en el CSFB, nos encontramos muy enfocados, trabajando muy de cerca en la banca con todo el cuerpo directivo para poder sumarnos a este pues, roadmap que tenemos hacia el futuro. Yo con esto terminaría mi comentario. Muchas gracias, Javier. No tenemos preguntas adicionales por parte de nuestra audiencia. Me gustaría agradecer a nuestros reconocidos panelistas el compartirnos esta mañana sus conocimientos y experiencia en estos temas, y también a todos los que nos acompañaron de manera virtual. Sin duda, ha sido de gran aprendizaje y valor para todos. Gracias nuevamente.